El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, anda». Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. La fe puede lo que el oro y la plata no pueden. En los Proverbios, y si alguien en ese momento de verdad era sabio, Salomón dijo que si puedes elegir entre oro, plata o el favor de Dios, que tomes el favor de Dios, porque el favor te abre puertas que el oro, la plata no pueden. Pero hay una cosa tan poderosa que hasta que no lo experimentes, una cosa es el creer, otra cosa es el tener fe. Yo no dudo que creemos en Jesucristo, pero la pregunta es si tenemos fe en Jesucristo. Porque hay una gran diferencia entre tener fe en Jesucristo y creerle a Jesucristo por cosas. Pedro, Juan, dice aquí en la carta de los Hechos 3, versículo 1, que juntos fueron al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Es interesante porque normalmente la Biblia no te dice cuál es la hora de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es algo muy personal y el Señor te da la libertad de elegir cuando tú oras. Él te da la libertad cuando tú oras. Si es la primera, la última, la octava, la novena, no importa. Pero ¿por qué dice aquí la hora novena, la de la oración?
Para eso tenemos que saber que esa novena hora aparece bastantes veces en la Biblia. Esa expresión, la novena hora, que es entre las 3 y las 4, aparece empezando en Éxodo 29, 38, Esdras 9, Primera de Reyes 18, Daniel 9, Mateo 27, Hechos 10 y en otros lugares. Era la hora novena. ¿Qué es eso, la hora novena? Tenemos que saber que la hora novena, el sacerdote entraba también al lugar santo para traer incienso. Por eso sabemos que el papá de Juan Bautista, Zacarías, a la hora novena tuvo el encuentro con el ángel, porque era justo la hora donde él tenía que entrar para llevar el incienso. Eso lo podemos leer en el Evangelio de Lucas 1, y el horario lo encontramos en Éxodo 29, 38 y 41, y en Éxodo 30, versículo 8. Era la hora novena, cuando el profeta Elías, allí en el monte Carmel, de ahí viene el nombre carmelita. Las carmelitas, un orden de monjas, tenía un monasterio allí en el monte Carmel, y de ahí viene el nombre carmelitas, Carmen. En ese monte, el profeta Elías, podemos leer en Primera de Reyes 18, 36, 39, como oró. Y Dios el Padre, a través de una corta oración, contestó con fuego del cielo. 9 horas, los brujos, esos brujos inspirados por una de las mujeres, o diríamos de los demonios más fuertes que existe, según la palabra de Dios, Jezabel, inspirados por ella, entre comillas, oraron 9 horas y nada pasó. Pero Elías hizo una corta oración, y Dios el Padre a la 9ª hora contestó con fuego. Cuando tú tienes una relación con el Señor, tú puedes en corto tiempo hacer lo que otros ni consiguen en 9 horas. La oración del profeta Elías, si tú coges un reloj y lo mides, no fueron 17 segundos. Por eso tú no eres espiritual, porque en público tú oras tantas horas. Si tú en lo íntimo no tienes una relación profunda con el Señor, en público si no te puede recompensar. Porque una persona que tiene una íntima, profunda, amorosa, cercana, amistad, relación con el Señor, esa persona en público hace una oración, un toque, y puede lo que otros ni se pueden imaginar. Era la hora novena, cuando Esdras recibió una respuesta sobre la reconstrucción del templo. Esdras 9, 5. Era la hora novena, cuando Daniel, en capítulo Daniel 9, versículo 21, recibió una respuesta del cielo. Y era la hora novena, cuando el centurión Cornelio se le apareció el ángel en Hechos 10, versículo 3. Pero había otra hora novena muy importante. Era la hora novena, cuando un hombre, en el medio de otras 2 cruces,
Habían 3 cruces en ese día. A las puertas de Jerusalén, un hombre levantó los ojos al cielo y dijo: Eloí, Eloí, lema sabachthani. Era la hora novena cuando Jesucristo dijo: mi Dios, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué te has separado de mí? Es interesante que bajo la ley, esa hora novena le llamaban la hora del sacrificio, porque los sacerdotes por la mañana sacrificaban un cordero y en la hora novena otro. Pero es interesante que mientras en el templo los sacerdotes, según la orden de Levi, según la orden religiosa de la ley, sacrificaban un cordero. Pero aquí venían 2 sacerdotes que no iban a venir a sacrificar un cordero, ellos vinieron a adorar un cordero. Pedro y Juan, sacerdotes bajo la gracia, o como dice la carta de los Hebreos, el sacerdocio según Melquisedec. Los judíos a esa hora sacrificaban un cordero, pero Pedro y Juan vinieron a adorar a aquel que es llamado el Cordero de Dios. Los primeros cristianos, tienes que saber una cosa, no eran cristianos como tú y yo. Déjame explicarte por qué. Ellos eran nacidos como judíos, habían crecido como judíos, pero ellos habían tenido un encuentro con aquel que dijo en Juan capítulo 4, en un pozo en Samaria, cerca de Sichem, lugar donde he estado allí unas cuantas veces, una mujer a mediodía vino a por agua. Y en esa conversación con esa mujer, Jesucristo le dijo que la salvación vino a través de los judíos. Jesucristo no dijo, la salvación son los judíos. Jesucristo dijo, la salvación vino a través de los judíos. ¿Por qué? Porque a través de los judíos vino aquel que nació como judío, vivió la vida perfecta como judío, murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. ¿Sabes, querido oyente? Es muy importante saber una cosa, que Dios el Padre, en su sabiduría, en su propia voluntad, al principio eligió un pueblo, Yehuda, Israel, los hebreos, los hijos de Abraham, los hijos de Isaac, Jacob, los hijos de Israel. Y Dios el Padre eligió ese pueblo porque a través de ese pueblo, y no porque eran muy santos, o porque eran muy buenos, no. Porque Dios, en su sabiduría, lo había elegido. Porque Él quería traer a su Hijo. El primer hombre, Adán, fue tomado del barro. El segundo hombre, el segundo Adán, vino a través del pueblo de los judíos. Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero Él no vino para hacernos judíos, no. Él vino para hacernos hijos e hijas de Dios.
Y los judíos fueron elegidos por el Padre, pero nosotros fuimos elegidos por Dios el Hijo, Jesucristo. Y en ese tiempo hubo una transición. Lo que los judíos le llamaban la hora del sacrificio, ahora el Espíritu Santo, inspirando a Lucas, le llama la hora de la oración. Porque en aquel momento, en esas generaciones, los judíos, ellos, o vamos a decir los cristianos, ellos pasaron una misma transición que yo pude observar cuando fuimos emigrantes en Alemania. Yo nací en Almería, en Andalucía, en España, pero pude observar una cosa. La primera generación de españoles que llegaron a España eran puros españoles, pero de pura cepa. Me acuerdo de los jamones que mi mamá, cuando éramos pequeños, íbamos 4 días, en aquellos tiempos, 4 días con el tren de Alemania hasta Almería. Y traíamos jamones. Pero en la frontera francesa, la policía francesa sabía que cuando vinieron los españoles, había jamón, había chorizo, había de toda clase de embutido. ¿Sabes lo que hacía mi mamá? Cuando llegábamos a la frontera de Francia, ponía los jamones encima de los asientos y nosotros encima de los jamones. Y nos ponía una manta por encima. ¿Sabes? De Almería hasta la frontera de Francia, yo olía como un hombre normal, como un niño normal. Pero a partir de la frontera de Francia hasta Alemania, yo tenía el olor de un Joselito de 4 o 5 jotas. Esa era la primera generación de españoles. Teníamos un centro español, teníamos música española, un equipo de fútbol, teníamos costumbres españolas, nos enfadábamos como los españoles, jugábamos las cartas, nos enfadábamos jugando al dominó, éramos andaluces, éramos de Murcia, de Chiclana, de Sevilla. Había poca gente de Madrid o Cataluña. Había muchos gallegos, unos vascos, pero éramos españoles. Todos éramos españoles. Esa era la primera generación. La segunda generación, de repente era una mezcla. Era una mezcla. Ya esa generación no hablaba muy bien el español, como me puedes oír ahora. Era una mezcla que hablábamos español, pero mayormente las palabras difíciles las pronunciábamos en alemán, porque ya era la segunda generación. La tercera generación, detrás de mí, ya eran más alemanes que españoles. Lo mismo pasó con judíos que creyeron en Jesucristo. La primera generación era puros judíos. Celebraban el Shabbat, todas las fiestas judías. La segunda generación con la cual el apóstol Pablo ya tuvo contacto en Antioquía, por ejemplo, Lucas, Silas y otros conocidos de la Biblia, ya eran de la segunda generación. Ya había una mezcla, pero la tercera generación, la mayoría ya no sabía nada de las costumbres judías.
eran cristianos que creían en Jesucristo, sin conocer las costumbres judías. Y aquí con Pedro y Juan vemos una transición del momento de la ley a la gracia. Porque cuando Pedro y Juan subieron al templo, en el templo se practicaba la ley. Pero Juan y Pedro vinieron con la gracia. La ley celebraba la hora del sacrificio. La gracia celebraba la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, que ponían todos los días a la puerta la hermosa. Josefus, el escritor Flavius Josefus, nos dice que en el templo antiguamente había 9 puertas, 9 entradas. Y esta, la hermosa, oraios en griego, significa la madura, la hermosa, era la entrada de las mujeres. Y tenéis que saber una cosa, que antiguamente en la cultura judía, griega, romana, no le daban mucho espacio a la mujer. No le dejaban hablar en público. No le dejaban participar en público mucho. Hoy, gracias a Dios que las cosas han cambiado, pero en ese momento se separaba a los hombres de las mujeres, a tal punto que las mujeres tenían su propia entrada por la puerta de la hermosa. Esa palabra, la hermosa, en griego es interesante porque describe, la misma palabra oraios, escribe la madurez de un fruto. Cuando una manzana está madura, es hermosa, no porque es guapa en primera línea, sino porque ha venido su tiempo. O una naranja o un tomate. Antiguamente en Alemania hubo un tiempo donde los alemanes compraban tomates de Holanda. Estaban a 70 kilómetros de distancia y los holandeses hacían unos pedazos de tomates que no os podéis imaginar. Eran inmensos de grandes, inmensos. Eran grandes, eran grandes. Pero había un problema. Cuando mi mamá cortaba el tomate para hacer una ensalada, ese tomate no tenía ningún gusto. Era agua. Porque era la forma, la técnica, como los holandeses cultivaban esos tomates. Ese tomate era guapo por fuera, pero no tenía nada por dentro. Pero luego, no solo traíamos de España, traíamos jamones. Yo me acuerdo de ruedas de chorizo, de embutido, pero también tomates. No eran muy bonitos los tomates de Almería en aquel momento. Parecían Quasimodo, tan transformados eran. Eran pequeños, no eran muy bonitos. Pero mi alma te alaba, Señor. Si tú cogías un tomate de esos que parecía feo y lo cortabas, eso era un tomate, como Dios manda. Eso sí que era un hermoso tomate. ¿Por qué? Porque era un tomate justo a tiempo. Me acuerdo que mi mamá cogía los tomates verdes y los llevaba para Alemania, para cuando llegara, eran rojos. Así en nuestro ministerio también.
Él te llama al ministerio verde, porque sabe que cuando llegues a tu lugar, vas a tener la madurez. Y entonces, Pedro y Juan estaban tan llenos del Espíritu Santo que entraron por la entrada de la mujer. ¿Sabe lo que yo me he dado cuenta? Que a donde hay machismo, racismo, es la señal que no hay gracia, no hay vida, no hay madurez. Solo un tonto es un machista y solo un bobo es racista. Ahora, a ver si vamos a comprender una cosa. Yo me he crecido con gitanos y los alemanes trataban a los gitanos como racistas. Pero espera, también mis amigos gitanos trataban a otros gitanos como racistas. Y los españoles, algunos nos trataban allí como racistas, pero entre los españoles algunos también trataban a otros españoles como racistas. El racismo es algo muy interesante. Incluso entre dos de la misma nación, alguna vez hay racismo. Yo me acuerdo de unos cuantos que venían de País Vasco, que venían de Galicia, catalanes, andaluces, un granadino había, y formaron el mejor equipo que podían formar, español. ¿Y qué hicieron? Yo me acuerdo, mi hermano era de Almería, era portero. Pero Luis, el defensa, era gallego. Ahora, el entrenador era catalán. Y luego había uno de Madrid, de extrema izquierda, muy rápido, muy bueno. Le llamaban el indio. Porque la verdad que parecía un indio, por eso otro tema. ¿Sabe qué es interesante? Cuando se jugó el partido, jugaron todo como españoles. Pero cuando se festejó, cada uno festejó, los catalanes con los catalanes, los gallegos con los gallegos, los andaluces con los andaluces. Yo me acuerdo de niño y no lo comprendí. Racismo es de idiotas. Es incomprensible. Machismo lo mismo. Yo vine de un viaje y en el aeropuerto vi a un hombre maltratar a una mujer. No pegándole, sino el trato que le dio. Y me fui para allá. Me fui para allá. Yo sabía que había muchas cámaras. Pero yo pensé, las cámaras no pueden grabar tan rápido como yo reparto castañazos. Trató a la mujer como un perro. Pero si tú no te levantas contra el racismo y contra el machismo, tú no eres un verdadero hombre. Un verdadero hombre protege, no humilla. Un verdadero hombre honra y no avergüenza a otra persona. Pedro y Juan entraron por la hermosa. Estaban tan llenos del Espíritu Santo que no se dieron cuenta que entraron por la entrada de la mujer. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, ya no te importa si eres payo. Yo me acuerdo cuando llegué a España, los hermanos gitanos me dijeron, ¿usted es payo? Digo, ¿payo? No, estás equivocado. Yo no soy payo, yo soy un rayo. Eso es lo que soy. Cuando tú estás lleno del amor de Dios, no importa si vas a una iglesia católica, evangélica, presbiteriana, bautista, adventista, no importa. Tú quieres solo cantar y adorar a Dios. Este hombre
lo ponían a la puerta hermosa de las mujeres. ¿Por qué? Porque este hombre había experimentado algo. Que las mujeres son las que manejan el dinero. Déjame explicarlo. Yo sé que a algunos hombres se le están poniendo los pelos de punta, pero attention please. Salomón, y si alguien comprendía algo de mujeres, era Salomón o Salomón, que tenía 1000 mujeres, imagínate. Yo siempre pienso en las 1000 suegras que él tenía, pero es otro tema en otro momento, cuando hable de pesadillas. Mira, y Salomón dice que la mujer sabia sabe multiplicar el dinero. ¿Y sabe lo que dice Lucas 8? Versículos 2, 3 y 4, que las mujeres que acompañaban a Jesucristo con sus bienes le ayudaban a Jesucristo. Imagínate. Cuando el apóstol Pablo llega a Europa, se encuentra con una mujer que se llama Lidia, una mujer rica. Ahí te das cuenta de la importancia que la mujer maneje también el dinero. Ayer me pidió una hermana, graciosamente, nunca la he visto, me pidió ayer un consejo, pastor. Mire, yo trabajo y mi esposo quiere que yo le dé todo el dinero. Y yo dije, ¿para qué? Y dice ella, porque él dice que en España el hombre tiene que llevar dinero. Dijo, hermana, eso hace 70, 80 años. Estamos ahora, no estamos en edad piedra. Si él te amaría, él no hablaría así, le dije. ¿Sabe? La Biblia dice en los proverbios que una mujer sabia sabe multiplicar las finanzas. Y le pusieron a este hombre en el lugar donde las mujeres entraban, porque parece que las mujeres daban más limosnas que los hombres. Cuando este hombre, que estaba a la puerta madura, acuérdate de esta frase, tienes que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para experimentar lo correcto. Este hombre lo llevaron al lugar correcto, donde la puerta se llama el momento correcto, para encontrarse con las personas correctas. Dice la Biblia que Pedro y Juan fueron juntos al templo a orar. ¿Pedro y Juan juntos a orar? Eso ya es un milagro. 6 veces Pedro, Juan y Santiago en los 4 evangelios discutieron quién es el más grande. Pero cuando vino el Espíritu Santo ya nadie pensaba quién es el más grande. Entonces Pedro y Juan, que 3 años y medio estaban acostumbrados a discutir, detrás de la resurrección de Jesucristo y de la venida del Espíritu Santo, ya nunca más discutieron quién es el más grande. Y otra cosa, si la 9ª hora es la hora de la oración, las 4 de la tarde, 3 las 4, ¿sabe lo que dice la carta de los Hechos? Que Pedro a mediodía se fue a orar. ¿Sabe lo que yo percibo? Que Pedro y Juan venían de la oración personal para ir junto a la oración en comunión. ¿Sabe lo que me he dado cuenta en la iglesia, en vigilias? Que muchas vigilias no tienen ningún poder, ninguna fuerza. Y yo he estado en bastantes vigilias, me han invitado. Vigilias es cuando uno ora de las 10 de la mañana, 10 de la noche a 6 de la mañana en un tiro. Y me he dado cuenta que la mayoría de las vigilias no tienen fuerza. Y le digo por qué, querido oyente. Porque muchos no oran en casa. Y cuando vienen a la vigilia, vienen a orar por sus propias necesidades,
Y no vienen para orar lo que tenemos que orar en comunión. Y cuando una persona que no ora en casa viene a la oración, en vez de ayudar, estorba. Confíeme. Si yo digo en una vigilia, que ya me pasó. Había un huracán, me acuerdo, en Honduras, San Salvador, por ahí. Hace años, y yo estuve en una vigilia, y sobre 1 de la mañana dije, vamos a orar por Honduras. Y cuando empezamos a orar por Honduras, no me lo creo. Me di la vuelta y alguien estaba orando por Guatemala. Una persona estaba orando por México, pero no por la tormenta, sino por su familia, por sus necesidades, por sus primos. Y dije, a ver, parar, otra vez. Cuando oramos juntos, tenemos que orar por lo mismo. Pero ¿sabes qué no pasa? Porque no tuvieron propia oración en casa. Pedro y Juan venían llenos del Señor para adorar al Señor. Ellos venían de la oración y iban a la oración. Eso es 2 personas llenas del poder del Espíritu Santo. Si Pedro y Juan no hubieran venido de la presencia del Señor, nunca le podían haber dicho a ese hombre, míranos, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy. Si no hubieran estado llenos con el poder del Espíritu Santo, Pedro hubiera dicho, espérame un poco, voy a orar y ahora regreso. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo antes de ir a orar. Cuando este hombre vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le dieran limosna. Limosna es muy importante. En la palabra de Dios encontramos los diezmos, las ofrendas, las primicias, la honra, la limosna. Cada uno tiene su bendición. Me encantaría un día, querido oyente, darte una enseñanza sobre la bendición de dar limosnas a los pobres. Déjame darte un ejemplo. Yo sé que vas a decir, wow, ¿esto qué es? Hace un tiempo, yo estuve en México, 1 semana. Cuando fui a México, mi esposa, la pastora Victoria, me dio un sobre con billetes de $1 que ella se lo habían regalado y me dijo, toma, llévate esto y dáselo a los pobres en México. Me llevé el sobre, lo abrí para que siempre estuviera abierto, dispuesto, y siempre que me encontraba en la calle con una persona, un mendigo le daba $2, $3 o $5. El último día, nos quedaban unas cuantas horas para tomar el avión. Cuando miro en el bolso, me preocupé un poco, porque todavía llevaba $30 en billetes de $1. Y tenía temor de llevarme ese dinero de nuevo, porque ese dinero era para los pobres, una limosna. Y tenéis que saber que oré. Dije, Señor, por favor, déjame encontrar un verdadero pobre, una persona pobre. Cuando vamos con el coche, antes de aparcar, encontramos con una señora en el semáforo. Estaba lloviendo un poquito. Le dije al conductor, llámala, rápido. Cuando vino, cogí, metí la mano al bolso, saqué un fajo de billetes, se lo di a la señora. Y empezó a llorar la pobre. Se quedó electricidad, se quedó sin moverse, llorando. Porque desde muchas horas estaba ahí y nadie le dio nada. Pero cuando miro a mi bolso, veo más billetes. Y le digo, señora, ¿tiene hijos?
Y ella con lágrimas me dice, sí. Digo, ¿cuántos? Dice, 3. Y cogí todos los billetes que llevaba y se los di. Y me dice ella, que Dios le bendiga. Y le dije, no te preocupes de eso, eso lo va a hacer, dalo por seguro. Cuando el coche salió, estábamos parados en el semáforo. Cuando dio la vuelta al semáforo, a los pocos segundos, no minutos, pocos segundos, suena el teléfono. Desde España. Y un hermano me dice, pastor, ahora para la renovación del templo, porque estamos ahora renovando el templo Pasión por Cristo, alargando el templo con más asientos, otros 530 asientos. Me dice ese hermano que tiene una empresa, pastor, me pongo a disposición y todo lo que usted necesite, aquí estoy. Para el tiempo que usted necesite voy a trabajar gratuitamente. Y yo vi en ese momento una vinculación invisible entre la disposición de ese hombre y mi disposición de ayudarle a los pobres. Si tú no quieres dar nada, no lo des. Pero tú no te puedes imaginar el poder, la bendición que tiene el diezmo, la ofrenda, las primicias, las limosnas a los pobres. No te puedes imaginar. Y este hombre, pidiendo limosna delante del templo, porque la limosna no se da en el templo, en la casa de Dios se da ofrendas al Señor, diezmos al Señor, pero la limosna es para los pobres y Dios no es pobre. Pero la limosna es muy importante de ayudarle a los pobres. Cuando ve a Juan y a Pedro, le pidió, fijando los ojos en ellos, le rogó que le dieran una limosna. Pero Pedro y Juan, fijando los ojos en él, ¿sabes qué? Antes de fijarse en él, Pedro y Juan se fijaron en el Señor. Alzo mis ojos hacia los montes, ¿de dónde viene mi ayuda? Y Pedro dijo, míranos. Míranos, algo que él nunca hubiera dicho sin el Espíritu Santo. 6 veces discutieron quién es más grande. Antiguamente Pedro dijo, mírame. Pero ahora por el trato del Espíritu Santo dijo, míranos. Entonces él estuvo atento para recibir algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni no tengo oro, pero tengo algo que oro y plata no pueden. Lo tomó de la mano y dijo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y querido oyente, mire, la fe puede lo que el oro y la plata no puede. Déjame deciros una cosa de todo corazón, quiero que estés atento. Si tu cartera está vacía, eso te preocupa. Pero ¿sabes lo que te tiene que preocupar? Que tu corazón esté vacío. Porque si tu corazón está lleno con fe en Jesucristo, con presencia y poder del Espíritu Santo, entonces todo lo va a ir bien. Queridos, la fe es la llave maestra del reino de los cielos. La fe abre puertas que el oro y la plata no pueden. La fe sana enfermedades que oro y plata no pueden. La fe saca a los demonios, cosa cual oro y plata no pueden. La fe
de Jesucristo es la omnipotencia de Dios a nuestro alcance. Y de lo que más tenías que tener, querido oyente, y acuérdate de las palabras de Jesucristo cuando dice en Lucas capítulo 22, 31, Satanás ha pedido desarendaros, pero yo he orado por ti que tu fe no falte. No dejes que esa palabra de fe se aleje de ti. Actúa con fe. Créele al Señor por cosas grandes. Siembra por fe. No de lo restante, eso no es fe. Siembra, sea en tu oración, sea en la misión, sea lo que sea. Muévete por fe. Créele al Señor por un cambio en tu vida. Oro y plata no tengo. Déjame darte un ejemplo de hace muchos años que me pasó, pero me dejó marcado porque tiene que ver con plata y con la fe. Estábamos hace años arreglando un barco, aproximadamente 110, 115 metros de longitud, y donde yo trabajaba era cerca de unos artilleros, creo que se llama en español, donde se sacan los barcos del agua. Y cuando sacaban los barcos del agua, se reparan. Y había una cosa muy complicada que reparar, renovar, y nos llamaron a nosotros, fuimos para allá. Y cuando estamos reparando ese barco de 110 metros de longitud, o 115, llevábamos una máquina industrial de soldadura, algo que no te puedes imaginar. Esa máquina pesa 220, 250 kilos. Más las botellas de argón 4.6. Es un gas especial para soldaduras. Y cuando estamos soldando con esa máquina de 220, 250 kilos de peso, estamos soldando un barco probablemente de 10.000 toneladas. De repente la máquina, ¡paf!, deja de funcionar. Vino un técnico y no había forma de encontrar el problema. Tuvo que abrir la máquina, tuvo que sacar las platinas. Y cuando encuentra las platinas, encontró el problema. Era un fusible, pero un fusible industrial. Y yo estaba al lado de ese técnico, electricista, especialista para esas máquinas, y dice, no sé si ahora era 70 o no sé el porciento, dice, es un fusible de 70%, vamos a decir. Yo dije, ¿qué es eso, 70%? Entonces abrió una caja, sacó un fusible y me dice, mira, ¿ves este fusible? ¿Ves el hilo en el medio? Dije, sí. Me dice, eso es plata. Y conforme a la pureza de la plata, tanta energía puede transmitir ese fusible. Y me dijo, el fusible que vosotros tenéis aquí en la máquina no era muy puro. Por eso cuando se necesitaba mucha energía, se quemó. Pero él dice, pero mira, cogió un fusible, no me acuerdo ahora muy bien si era el 90 o 95%, y lo metió. Y me dijo, tengo una pregunta. Si yo meto 50% de energía y tenía el fusible quemado, lo tenía en la mano, dice, si yo meto 50% aquí, ¿qué pasa? Digo, nada. 60, dice, digo, nada. Y dice, si este fusible, creo que era 75, si este fusible es de 75, yo meto 76% de energía, ¿qué pasa? Digo, se quema. Dice, ¿no ves? Conforme a la pureza. Cuando él me estaba hablando,
yo me di cuenta que Él me estaba predicando. Y el Señor me habló y me dijo: hijo, conforme a la pureza de tu relación conmigo, yo podré mandar energía a través de ti. Y el Señor me dijo: tu fe es el fusible. Si está tóxicamente con dudas, se va a quemar. Pero si tu fe es pura, genuina, inocente, yo puedo enviar tanta energía a través de ti que esto suceda. Querido oyente, la fe transmite la energía de Dios. La fe es el fusible de Dios. La pregunta es: ¿cuánta contaminación tiene tu fe? ¿Cuántas dudas? Porque si le crees al Señor, todo es posible. El hombre saltó, entró, alabó. Querido oyente, no te dejes contaminar. Esa fe genuina, porque la fe es lo más valioso que tienes, confíame. La fe es impresionante lo que puede. No estoy hablando de una cultura cristiana, de un país cristiano, no, sino de la fe en la persona de Jesucristo.